Mm, Creo que ya lo logré. Sí, ya. Hola, buenas tardes a todos. Ay, qué milagro que apareces por aquí. No es cierto. Hola, Arat. Hola, Majo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Este, pues qué bueno ver que se hayan conectado muchos de ustedes, porque últimamente me dejan muy sola. Entonces, pues para festejar que habemos varios, hoy vamos a dar premios. ¿Les parece? Entonces, pónganse las pilas. Sale. Les voy a ir explicando qué vamos a hacer con sistema digestivo y qué vamos a hacer con sistema respiratorio. Sistema digestivo es un tema es un tema largo, ¿sale? Entonces yo ocupo unas 3 clases para sistema digestivo. Ya les subí la primera clase que en teoría fue la que tuvimos que haber visto ayer. Hoy iba a continuar el tema de sistema digestivo, pero sé que no todos vieron la clase de ayer y si no vieron la clase de ayer no iban a entender la clase de hoy. Entonces, ya les subí grabada la segunda parte del sistema digestivo, porfa revísenla. Y también les voy a subir grabada la tercera parte del sistema digestivo, ¿sale? Entonces, básicamente el sistema digestivo lo vamos a subir ya grabado y la última parte, que es la cuarta clase, vamos a hacer un repaso de todas las dudas que hayan surgido, ¿sale? Y entonces vamos a conectar esa parte que vimos más o menos ayer de sistema digestivo con sistema respiratorio, porque sistema digestivo y sistema respiratorio tienen el mismo origen. Entonces, los vamos a ir a través de esa idea. Pero entonces, conclusión, sistema digestivo van a estar las clases grabadas y posteriormente cuando terminemos respiratorio, vamos a dar un repaso para resolver esas dudas que hayan salido en esas clases. Y si no, cualquier duda, mientras vayan viendo la clase, me la ponen en el documento de dudas, me mandan un WhatsApp o lo ponen en el grupo, cualquier cosa, ¿sale? Para que no se quede como el tema ahí volando. Vamos a empezar a ver sistema respiratorio. La verdad es que yo creo que es un tema bastante bonito y está sencillo, entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Nada más que aquí sí hay un montón de genes. Yo sé que les encantan los genes, entonces vamos a ver como unos 30,000 genes aquí, ¿sale? Entonces ya saben, cualquier duda, pues me interrumpen. Sale. Siempre en todos los temas tenemos que tener nuestras preguntas claras, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener interés para poder aprender el tema. Entonces, ustedes piensen, bueno, yo tengo 2 pulmones y sin esos 2 pulmones no habría forma de que yo existiera. O sea, si yo no tengo pulmones, yo no puedo respirar. Sí, o sea, nada de la vida puede ser posible sin los pulmones. Entonces, ¿por qué los pulmones tienen la forma como de un arbolito, no? O sea, muchos hemos visto esa analogía de que la ramificación de los pulmones se parece a la ramificación de un árbol, ¿no? Pero ¿quién los hizo así? ¿Por qué se hicieron así? ¿Por qué están en la región torácica? ¿Por qué mis pulmones no están en el abdomen, no? ¿Qué pasa si no se forman bien? Y eso es lo más importante. ¿Qué pasa si los pulmones tienen alguna interrupción en su desarrollo? Entonces, todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Cosa esencial, siempre que tú pienses en cuál es el origen de nuestros pulmones, el origen de los pulmones, siempre asócialo con esta tercera capa que es el endodermo. Si te das cuenta, ya hemos visto varias capas. De ectodermo ya vimos sistema nervioso y de mesodermo, pues ya más o menos vimos que hacía la notocorda, ya más o menos vimos que hacía el mesodermo paraxial, un poquito en extremidades, mesodermo lateral, nos falta ver otros mesodermos. Y de endodermo ya dijimos que viene sistema digestivo y pues toda parte de los pulmones, ¿vale? Entonces los pulmones vienen de endodermo y comienzan a desarrollarse en la cuarta semana de gestación. Es súper temprano. Son los últimos temas que vemos, pero no porque sean los últimos temas que vemos, son los últimos sistemas que se desarrollan. Todo empieza desde etapas bien tempranas. Entonces, endodermo y cuarta semana, ¿no? Eso está sencillo. Entonces, a ver, vamos a ir viendo y entendiendo estos dibujos medio extraños. Primero vamos a ubicarnos en qué estamos viendo en esta imagen, que es muy común que venga en los libros, ¿vale? Entonces, necesito que vayan alzando, esperen, esperen. Necesito que vayan alzando su mano porque les voy a ir dando la palabra y les voy a ir anotando puntos y al final voy a dar premios dependiendo de cuántos puntos hayan juntado, ¿vale? Entonces, alzando su mano, alza la mano hasta que termine de decir la pregunta, porque si no, no les voy a dar nada. Entonces, a ver, ¿qué nos estaría representando, por ejemplo, todo lo que está aquí en color azul?
A ver, Majo. El sistema nervioso, el tubo neural. Ok, sí, nos está representando ectodermo, que nos está desarrollando toda la parte de nuestro tubo neural. Entonces, muy bien, Majo. Ahora, ¿quién me dice que me está representando esto que está en color rojo? Esto que vemos que es ectodermo No, puedo o participar. sistema. Sí, sí, sí. Ay, sí, no estoy viendo sus manos, perdónme. Dime. Ya tomo la participación yo. Es mesodermo, lo de rojo. Sí, me falló, Omar. Sí, muy bien. Ok. Entonces, todo esto que está en rojo es lo que es nuestro mesodermo, ¿no? O sea, mesodermo. Y ahora sí, Omar, dime qué es lo que está en amarillo. El endodermo. El endodermo, exacto. Entonces, esas son nuestras capitas básicas, ¿vale? Todos bajen sus manitas, ¿eh? Omar, muy bien. Ahora, ya que ubicamos esas tres capas, vamos a ir viendo las relaciones que más o menos tienen. Más adelante les voy a explicar que esto que está aquí nos está formando el corazón, ¿vale? Esta zona que está aquí nos está formando el corazón. Estos como ramitas que se ven aquí nos están formando el sistema arterial de nuestro corazón, ¿vale? Entonces todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Luego, dijimos que todo lo que está en amarillo va a ser endodermo. Entonces, fíjate, aquí empieza el endodermo. El endodermo continúa y aquí tiene un primer chipotito. Continúa y aquí tiene otro chipotito. Y luego ve cómo se hace como una apertura, ¿no? Todo eso sigue siendo endodermo y lo podemos dividir en tres partes. Más o menos, si vieron la clase de ayer, lo podíamos dividir más o menos así, donde la parte número 1 sería el intestino o el endodermo anterior. O sea, esto sería anterior. Toda esta zona de aquí sería nuestro intestino o endodermo medio. Y todo lo que quedó de la rayita para abajo sería nuestro endodermo o intestino posterior. Posterior. ¿Vale? Entonces tenemos un endodermo anterior, medio y posterior. Y solamente estoy haciendo referencia a la parte en amarillo. Ahora, dentro de nuestro endodermo anterior va a haber este engrosamiento, que es lo que se ve aquí, al cual vamos a llamar esbozo respiratorio. Entonces, con eso concluimos que el esbozo respiratorio tiene un origen en el endodermo anterior, ¿no? ¿Cuándo? En la cuarta semana de gestación. Más o menos, imagínate que el endodermo es un árbol y a ese árbol le sale una ramita y esa ramita es nuestro esbozo respiratorio. Y de ahí, aunque no lo creas, de esta cosa van a salir los pulmones, ¿vale? Entonces, esa es la primera idea hasta ahorita. ¿Alguien se me perdió con esto o tiene alguna duda? ¿No? No, Dani. Ok, muy bien, dale. Entonces, esa es la primera idea. Ahora, vámonos con la parte difícil, porque todo esto tiene que estar regulado por genes y por moléculas que favorezcan el crecimiento del esbozo respiratorio. O sea, ¿qué fue lo que hizo que ahí saliera una ramificación? Entonces, vamos a ubicar. Esto que yo les puse en color amarillo, esto que yo les puse en color amarillo está representando endodermo anterior, ¿sale? Entonces es endodermo anterior. Y lo que yo les estoy representando con color rojo es mesodermo. Entonces aquí tenemos endodermo anterior rodeada por mesodermo. Ok. Vamos a ir poco a poco. Vamos a dividir
Bueno, esta imagen que estamos viendo ahorita es como si yo hubiera agarrado esta parte de aquí, eh, esta parte de aquí, y la hubiera cortado. Hice un corte a este nivel, ¿no? Entonces yo tengo un tubo a un corte de ese nivel y veo lo que le pasa al tubo en sus bordes, ¿no? Porque al final, pues el endodermo es un tubo. Entonces yo corté ese tubo y voy a ir viendo qué le está pasando a ese tubo en los bordes, ¿vale? Imagínense que es como un popote, ¿no? Y yo corté ese popote y ahora lo vamos a ver de esta manera. Entonces, primer gen que se va a expresar en la región dorsal del endodermo anterior. Primer gen que se va a expresar en la región dorsal del endodermo anterior. Se llama SOX2, así como SOX United, SOX2, ¿no? Entonces, primer gen en la región dorsal del endodermo anterior, SOX2. Siguiente gen, pero ojo, este otro gen no se expresa en la región dorsal, sino que se expresa en la región ventral, pero en el mesodermo. Entonces, segundo gen, WNT en el mesodermo, en la región ventral. ¿Va? Muy bien. Este WNT lo que va a hacer es que va a favorecer la expresión de otro gen. Entonces, WNT va a favorecer la expresión del más importante, y pónganlo así en mayúsculas. NKX 2.1. En el endodermo anterior, en la región ventral. Eso es importante. NKX 2.1 lo escribí en la parte amarilla, o sea que está en el endodermo anterior, específicamente en la región ventral. Todo lo que quede de la línea punteada hacia arriba es dorsal y todo lo de la línea punteada hacia abajo es ventral, ¿vale? Entonces, estos son ventrales y este es dorsal. Ya se dieron cuenta que en embriología siempre tenemos que tener como este juego de si ventral hay algo, dorsal hay otra cosa, ¿no? Entonces siempre nos vamos a manejar de esta manera. Ahora, además de eso, también en el mesodermo va a estar BMP en la región ventral, ¿sale? BMP en la región ventral va a tener una función y lo que va a hacer es bloquear a SOC2. Déjenlo pongo con negro. Entonces, BMP lo que hace es bloquear a SOC2. Pero solamente lo va a bloquear en la región ventral. En región ventral. Es decir, ahí anda BMP y le dice, SOC2, no voy a permitir que cruces hacia la región ventral. SOC2 únicamente se va a quedar en la región dorsal. No puede, por ningún motivo, pasar a la región ventral, porque BMP está en la región ventral y no lo va a dejar pasar, ¿vale? Entonces, recapitulamos, SOC2 está dorsal y no puede pasar ventral porque BMP no permite que pase ventral. Al mismo tiempo, WNT está estimulando a NKX 2.1 en la región ventral, ¿vale? Okay. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí, Dani. Súper. Muy bien. Por ahí tenemos otra estructura que se llama notocorda. Notocorda. Que anda por aquí arribita. Es esta bolita de aquí arribita, ¿no? Entonces, a ver, alzando su mano, ¿quién me recuerda cuáles eran las 3 moléculas que secretaba la notocorda para inducir el tubo neural? ¿Quién se acuerda? Le voy a dar un punto, vamos a ver. A ver, Majo ya participó, entonces le voy a dar
Ah, sí, ahí. Es No. como me aparecen aquí las manos, ¿eh? Sí, dime. ¿Para la formación de qué? Es que, Del tubo neural. pues Noguina, ¿no? Yo te digo las Noguina tres. es uno. Entonces, con eso está Ustedes bien. son los tres. Con eso No, está bien. no, yo dije primero. A ver, no, aquí después me aparece Majo, dime solamente una más. No, Gina, Corina. ¿Digo las tres? ¿O solo una? Solo una más. Ya dijiste Oh. Cordina. Ah, Y Corina. después está Diego Martínez. Dime la última. ¿Dónde Polistatina. está Diego? Exacto. Noguina, cordina y folistatina. Muy bien. Entonces, noguina, cordina y folistatina eran las tres moléculas que secretaban la notocorda para inducir la formación de tubo neural. Y el tubo neural se está formando al mismo tiempo que el sistema respiratorio. Entonces, la notocorda anda haciendo sus funciones acá, sistema nervioso y todo. Y entonces resulta que la famosísima noguina también anda llegando por aquí. Lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar en inglés como noguina. Lo pueden encontrar de esas dos maneras. Entonces la notocorda también anda mandando esto por acá, ¿no? Y la función de esa noguina o noguín, como lo pueden encontrar en inglés, es ejercer un efecto sobre BMP. Entonces lo que hace la noguina es que BMP no bloquee a SOX2 dorsal. Le dice, ok, lo puedes bloquear ventral y ventral no va a llegar. Pero no me lo vayas a bloquear dorsal porque yo necesito que SOX2 se siga expresando en la región dorsal. ¿Vale? Entonces, vimos varios genes importantes. ¿Vale? SOX2, Noguina, BMP, WNT y NKX 2.1. ¿No? Entonces, a manera de resumen, vamos a notar aquí. El gen que era expresado en el endodermo dorsal siempre va a ser SOX2. El gen expresado en el endodermo dorsal siempre va a ser SOX2. El gen que es expresado en el mesodermo y suprime a SOX2 en región ventral, ese va a ser BMP. El que es secretado por la notocorda y suprime a BMP en la región dorsal, pues va a ser la noguina. El que es expresado en mesodermo, pero estimula la expresión de NKX 2.1, quedamos que era WNT. Y el que es expresado en endodermo ventral, ¿no? Es NKX 2.1. Ahora, de este NKX 2.1 me interesa mucho el siguiente enunciado, que gracias a que NKX 2.1 está ventral, en esta zona ventral del endodermo anterior es donde se va a dar el crecimiento del esbozo respiratorio, ¿vale? Gracias a NKX 2.1, aquí va a empezar a salir el chipotito para formar el sistema respiratorio. Si NKX estuviera en otro lado, se forma en otro lado. Pero, por lo tanto, la formación del sistema respiratorio es ventral, ¿vale? Pues me voy a subir tantito al dibujo y ahorita me regreso. En este dibujo de acá arriba, estábamos viendo que el chipotito sale hacia adelante, no sale hacia atrás, ¿vale? Sale hacia adelante a la región ventral por NKX 2.1. Sale. ¿Alguna duda con esto? ¿O quieren que les repita algo? Dani, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando Noguina bloquea BMP, entonces SOX ya podrían pasar a la región ventral.
Es que Noguina solo bloquea a BMP en la región dorsal. O sea, aquí dorsal, BMP no tiene función porque está Noguina. Ya cuando cruzamos esta línea y estamos aquí abajo, aquí está BMP. Y aquí BMP sí puede funcionar y sí puede bloquear a SOC2. Por eso SOC2 no está aquí abajo. Y está acá arriba porque acá arriba BMP no tiene función. ¿Y por qué no tiene función? Porque aquí lo bloquea la no. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, va. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si hay dudas, me avisan, y me regreso. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Sí? ¿Todo cool? Va. Súper. Ahora, esto es más o menos lo que ocurre. Ahora o sea, yo sé que les cambié el código de colores, pero lo que está en azul, esto que está en azul, es el endodermo anterior. Endodermo anterior, ¿vale? Y esto que ya está como en amarillito, que se dan cuenta es como un tubito con una bolita que está sobresaliendo de este tubo azul, pues es nuestro esbozo respiratorio, ¿vale? Finales de la cuarta semana ya podemos ver esa saliente del endodermo anterior llamada esbozo respiratorio que está saliendo en la región ventral, ¿vale? Entonces lo vamos a empezar a ver como si fuera un tubito amarillo que está empezando a salir. Y les prometo, de ahí se forman los pulmones. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces esto ya lo había mencionado. Ahora, espérense. ¿Quién me recuerda cuáles son los derivados? Y antes de decirle los derivados, voy a responder esta pregunta que dice, ¿por qué BMP bloquea a SOC2 en la región ventral si está dorsal? ¿Por qué BMP bloquea a SOX2 en la región ventral si está dorsal? O sea, porque hace cuenta que SOX2 anda por aquí, pero pues él podría viajar e irse hacia acá, e irse hacia la región ventral, ¿no? Porque SOX2 tiene mucha difusión, es una molécula con mucha capacidad de difusión. Entonces, por eso necesitamos a BMP, porque SOX2 se quiere difundir, pero BMP le dice, no, tú eres dorsal y no pasa, ¿sale? Entonces, ahora sí, ¿quién me dice los derivados del endodermo anterior de los de ayer en la clase? A ver, Omar. Sería el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y los pulmones. Él ya se los aprendió a todos, ¿no? O sea, es Es el que típico tuvimos que niño que exponer estudia de dos eso. meses antes para mí. Súper, ok. Pues me interesa mucho que sepan que el esófago, que si no saben qué es el esófago, es cuando comes, la comida pasa por el esófago. Entonces, el esófago viene de el endodermo anterior. Eso quiere decir que esto es el esófago, ¿sale? Sí, no te preocupes. El esófago viene de este endodermo anterior. O sea, este tubo, que es endodermo anterior, se va a convertir en el esófago. Pero además de este, podríamos decir, de este tubo, también está saliendo el sistema respiratorio. Y nosotros no tenemos junto, o sea, sí están como pegados, pero no están conectados el esófago y el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque imagínate que te estás comiendo una pizza, ¿no? Ahí está tu pizza. Entra por la boca, ¿no? Llega al esófago, pero ¿qué pasa si hubiera una comunicación? Pues esa pizza que te comiste se te puede ir al sistema respiratorio y se te puede meter a los pulmones. Tú no debes de tener pizza en los pulmones porque si no te ahogas y mueres. Entonces, tiene que ocurrir algo que nos ayude a separar esófago del sistema respiratorio y que tu pizza se quede en sistema digestivo, ¿no?
Entonces ahí es donde viene la teoría de que algo los tiene que separar. Eso que los comienza a separar, hay dos teorías, todavía no se sabe bien, pero se dice que esto que se llama tabique, tráqueo, esofágico, que es esto que yo les puse aquí en azulito. Este tabique tráqueo-esofágico puede venir o del mesodermo, o sea, del mismo mesodermo que estábamos viendo que andaba por ahí, puede llegar y puede formar este tabique, que ya deja separado a esófago del sistema respiratorio, o puede venir también del mismo endodermo, o sea, que el mismo endodermo hace ese engrosamiento y lo separa, ¿vale? Pues todavía no se sabe muy bien, pero la cosa es que es bien importante que haya un tabique tráqueo-esofágico, porque si no, ocurre esto que les digo, se comunica esófago con pulmones, y eso no debería de ocurrir, ¿vale? El endodermo anterior tiene más derivados, pero los demás derivados pues van abajo del esófago, ¿no? Y para eso les recomiendo ver la clase del día de ayer. Ahorita nos vamos a quedar con el esófago, por esta relación que tiene con nuestro sistema respiratorio, ¿vale? Esto que está aquí de nuestro esbozo respiratorio es lo que nos va a empezar a formar la tráquea. Por eso se ve así como un tubito, ¿no? Y por eso se llama tráqueo esofágico, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Vamos a continuar. Ahora, de alguna manera, tenemos que pasar de esto que no parece para nada sistema respiratorio a algo que ya está compuesto por una tráquea, por bronquios primarios, bronquios secundarios, y que eventualmente nos van a formar los bronquios respiratorios, los bronquios terminales, los bronquiolos y los alveolos, ¿no? O sea, no se preocupen, no la noten. Ahorita vamos a ir viendo cómo poco a poco se van a ir formando todas estas millones de bifurcaciones para formar toda la superficie de intercambio de gases que necesitamos, ¿vale? Entonces, los libros nos dicen que que le podemos llamar esbozo, o sea, tú lo puedes leer como esbozo, o también lo puedes encontrar como divertículo. Entonces, son sinónimos, ¿vale? Si tú lees esbozo respiratorio o divertículo respiratorio, son lo mismo, ¿vale? Entonces, poco a poco se va a elongar, es decir, va a empezar a crecer y se van a empezar a formar al principio 23 bifurcaciones, etcétera, etcétera, pero es todo un rollo, ¿no? Entonces, nada más esta diapositiva es para decirles que de esto tenemos que empezar a ramificarlo de alguna manera, y es lo que vamos a empezar a revisar. ¿Cómo se da esa ramificación del esbozo o divertículo respiratorio? Entonces, hay algunas fechas que nos marcan que son importantes, que es cuando ya puedo empezar a ver estas bifurcaciones. Entonces, a los 28 días, yo empiezo a detectar unas estructuras que se llaman yemas, ¿sale? Como que apenas están saliendo unos chipotitos para empezar a formar el sistema respiratorio. A los 32 días, yo ya puedo identificar a los bronquios primarios. Y a los 33 días, yo ya puedo identificar bronquios secundarios. Entonces, si se dan cuenta, es bien rápido, o sea, de los 32 a los 33, nada más pasó un día. Y ya se bifurcaron de los primarios a los secundarios. Entonces, es un proceso muy rápido, ¿vale? No es lento, es un proceso muy rápido. Hay un montón de moléculas implicadas en esto, entonces las vamos a revisar, ¿va?
Ok. Paso número 1. Sí, dime. Eso es Mejor a te lo partir de digo, que se formó. Ajá, mejor te lo digo por aquí porque voy a tardar muchísimo escribiendo. bien. Bueno, eso de los 28 días, 32 días y 33 días, ¿es a partir de que se formó el esbozo o desde que Ah, empezó la ok. Sí, perdón. gestación? Sí, esto es desde que empezó el periodo de gestación. O sea, dijimos que los pulmones empiezan a formar en la cuarta semana. Cuarta semana es día 28. Entonces, en el día 28 se empieza a formar el esbozo respiratorio, o sea, esta bolita que veíamos, y ese mismo día ya se empiezan a formar las yemas, o sea, ya podemos identificar las yemas. Y luego, en el día 32, o sea, pasaron 29, 30, pasaron 4 días y ya tenemos bronquios primarios. Luego pasó un día y ya tenemos bronquios secundarios. Entonces, sí, no son días extras, sino días después de la fecundación. ¿Sí? Ok. Bueno, si no me entendiste, me avisa. Sale. Entonces, vamos a ir viendo cómo ocurre ese proceso que ya les dije que es súper rápido, pero es bien complejo. Entonces, paso número 1 para formar las bifurcaciones. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar ese esbozo respiratorio y hacer que haya proliferación de células, ojo, en la punta del esbozo respiratorio, no en todo el esbozo. Esta zona de aquí es la punta del esbozo respiratorio. Entonces, yo no quiero que prolifere aquí, yo no quiero que prolifere aquí, yo no quiero que prolifere aquí. Esto que está aquí es la tráquea. Tráquea. ¿Sale? Esa tráquea se tiene que empezar a bifurcar. Pero yo solamente quiero que prolifere en la punta. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué necesitamos para que ocurra esto? Primero necesitamos que se exprese ácido retinoico, TBX4 y TBX5. ¿Vale? Ahora, ¿dónde se están expresando el ácido retinoico, el TBX4 y el TBX5? Todo esto se está expresando en el mesodermo, que está rodeando a nuestro esbozo respiratorio. Mesodermo, o también lo pueden encontrar como mesenquima. Son lo mismo. Entonces, nuestro esbozo respiratorio está rodeado por mesodermo o mesénquima, que hagan de cuenta que es toda la diapositiva. Todo esto que está en azul, todo esto es el mesodermo que anda por ahí. Y nuestro esbozo respiratorio anda por ahí flotando en el mesodermo, anda rodeado de puro mesodermo, ¿no? Entonces, por eso lo puse en la zona de azul. Ácido retinoico, TBX4, TBX5 en el mesodermo o mesenquima. Estos van a ir y van a estimular a FGF10. Y este es bien importante, así, enciérrala, ponle un color, hazle algo porque es bien importante FGF10, ¿vale? ¿Dónde se está expresando FGF10? También, si lo puse en la zona de color azul, es porque también se está expresando en el mesodermo o en el mesenquima, ¿vale? Este FGF10 es el que va a viajar hacia la zona de la punta y va a estimular la proliferación, ¿vale? Entonces, FGF10 me estimula la proliferación.
es bien importante, ¿sabes? Es bien importante FGF10 para la proliferación de células en la pulmón. Y obviamente las células que están proliferando son células de endodermo. Ajá. O sea, el mesodermo es el que manda el mensaje, pero el endodermo es el que está cambiando. Entonces, esto es lo que está proliferando. Pero no solamente se está expresando FGF10, también en la punta se está expresando el NKX 2.1, que fue el que dijimos que nos ayudó a formar el esbozo. Entonces, NKX 2.1 sigue aquí expresándose en lo que es nuestro esbozo respiratorio y también favorece la proliferación. Solo de células de la punta, ¿vale? Entonces tenemos dos que favorecen la proliferación, FGF10 y NKX 2.1. Les digo que el más importante es FGF10, porque si no hay FGF10, no prolifera el endodermo, y si no prolifera el endodermo, no se ramifica. Y si no se ramifica, pues ¿de dónde van a salir los pulmones? ¿De dónde va a salir todo el árbol bronquial? Entonces, si no se produce FGF10, tenemos agenesia pulmonar. Y eso no es para nada compatible con la vida. ¿Vale? O sea, aquí está el resumen. Ácido retinoico y TBX4 y 5 estimulan a FGF10 y están en el mesenterio. FGF10, los libros lo manejan como iniciador de la ramificación. Pero insisto, no es que ya estemos ramificando, pero yo para poder ramificar, primero tengo que hacer que prolifere. Entonces, por eso dicen que FGF10 es indispensable para que inicie, ¿vale? Y NKX 2.1 también proliferación, pero este sí está en la yema, este no está. Ah, también otro sinónimo con el que pueden encontrar esbozo o divertículo es como yemas, ¿no? Entonces, pues depende de qué libro lea. También lo pueden encontrar como yema respiratoria. ¿No? Sale. Esto es el paso inicial, proliferación. ¿Alguien tiene alguna duda con la proliferación? Me preguntan, ¿cuando hay agenesia pulmonar se dan cuenta hasta el nacimiento? Cuando hay agenesia pulmonar, lo que ocurre es que normalmente aquí se dañó FG, ¿no? Y específicamente el 10. Pero si tenemos un daño en este FGF, es muy probable que también haya daño en todos los otros FGFs que hemos visto. FGF2, FGF4, FGF8. Entonces también hay otros sistemas que se dañan, ¿no? Cuando el producto tiene este tipo de defectos tan graves, normalmente se dan abortos espontáneos. O sea, ni siquiera son productos que logren un correcto desarrollo. O sea, es muy probable que sean este tipo de embarazos que no llegan a término, no porque la mamá lo decida, sino porque, o sea, no hay forma de que se siga sosteniendo, ¿no? ¿Y por qué no hay forma de que se sigan sosteniendo? ¿Por qué se dan estos abortos? Porque la adhesión que hay con el endometrio también se afecta. Entonces, no hay una buena interacción y entonces, pues ocurre, se desprende el producto, ¿no? Entonces, la verdad es que no es tan común que se logre un embarazo a término en este tipo pues sí, de embriones. Y sí, esto no es como una relación directa de que se asocie con extremidades, porque relaciones directas, por ejemplo, diríamos, ¿no? Alteraciones en los riñones y alteraciones en los oídos siempre están casi siempre juntas, ¿no? Aquí no, o sea, pueden estar relacionadas, pero no, no es tan común. Porque normalmente no llegan a término, ¿no? Entonces como que no hay eso, porque FGF también es la vecindad. Va. ¿Alguna otra duda? ¿Todos vamos bien? Ok.
Continuamos. Jenny, te preguntan que qué son las bolitas azules, es mesénquima, ¿no? Ah, eso no lo vi. Sí, las bolitas azules, todo esto que está aquí, hagan de cuenta que son las células del mesénquima. No les he explicado ahorita qué son, porque todavía no han participado en nada, pero sí, o sea, esto es mesénquima o mesodermo, ¿vale? O sea, es lo mismo. Y hagan de cuenta que están alrededor de todo el endodermo. Pero ahorita les puse poquitas, no, les puse estas, porque más adelante vamos a tener proliferación de estas células del mesodermo. Sí sale. Son Fruity Loops para que les dé hambre. Va, súper. No se queden con dudas, ¿eh? Cualquier cosa, pregunta. Muy bien. Segundo paso. El primer paso fue la proliferación. El segundo paso es la constricción apical. ¿Qué va a ocurrir en esta constricción apical? En la yema o en este esbozo respiratorio, en la punta, se va a empezar a expresar BMP. Pero aquí sí ya va a ser el específico el BMP, porque va a ser BMP4. Ahora, si se dan cuenta, se está expresando en la zona donde teníamos la proliferación de la célula. ¿Qué es lo que va a hacer BMP? BMP va a bloquear esa proliferación, ¿vale? Entonces aquí dice, BMP inhibe la proliferación de las células apicales. Ese es su principal trabajo. Inhibe la proliferación de las células apicales. BMP4. Además, al ladito de BMP se va a estar expresando Sonic. ¿Y qué es lo que va a hacer Sonic? Bueno, aquí en esta yema o aquí en esta zona sigue estando FGF10. Y FGF10 dice, oye, yo estoy estimulando la proliferación. Y BMP4 dice, no, ya proliferaste mucho, te voy a bloquear. Y FGF le dice, no, yo voy a seguir proliferando. Y BMP, no, pues yo te voy a seguir bloqueando, ¿no? Pues tiene que haber un mediador como en todo. Y entonces ese mediador es nuestro Sonic, porque Sonic va a ir y nos va a bloquea a FGF10. Entonces Sonic le dice, no te preocupes, BMP, yo te echo la mano, te bloqueo a FGF10 y ahora sí, ya no va a haber proliferación en esa zona de la punta. ¿Vale? Al mismo tiempo, ahora sí, estas bolitas que dijimos que son mesodermo o mesénquima, van a estar expresando TGF beta 1. TGF 1. Y TGF beta 1 dice, sí, yo también te voy a ayudar. Y también bloquea a FGF10. ¿Vale? Entonces, FGF10 es bloqueado por dos personas. Bueno, no dos personas, por dos moléculas. Por Sonic y por TGF beta 1. ¿Vale? Y de esa manera, FGF10 ya no puede hacer nada, pero ojo, este bloqueo solamente es en la punta. Solamente es en la punta. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Ok. Ahora, imagínense que eso que estamos viendo ahí, ay, no tengo nada para enseñarles, pero bueno, imagínense que tenemos un globo, ¿no? Tienes un globo que está inflado y tú aprietas ese globo de la parte del medio, entonces el aire que estás apretando se va a ir mucho de un lado y mucho del otro y al centro va a quedar apretado. Entonces es como si yo hubiera agarrado este esbozo respiratorio
Y en esa zona donde hubo mucha proliferación, le pongo un cinturón. Aquí, en esta zona, le pongo un cinturón. ¿Qué le va a pasar a todas las células que habían proliferado? Pues se nos van a ir unas para acá y se nos van unas para acá, porque por eso se llama constricción. Estoy apretando esa zona y las células que proliferaron tienen que buscar a dónde ir y se van a ir hacia los laterales. Y por eso ya no vemos una bola así. Por eso estamos viendo aquí muchas células, aquí se hizo la constricción y aquí otras células, ¿vale? Ese es el segundo paso de la constricción apical y así es como más o menos empieza a ramificar. Primero prolifera, luego bloqueo. Prolifera, bloqueo, prolifera, bloqueo, ¿vale? ¿Alguna duda con BMP, Sonic o TGF beta 1? Ok. Ahora, siguiente función de TGF beta 1. Además de que me bloquea a FGF10, siempre me equivoco, TGF beta 1. Ok, además de que me bloquea a FGF10, en la zona de la punta va a empezar a producir estos conitos que les puse en verde. Estos conitos que les puse en verde se llaman matriz extracelular. No son moléculas de señalización, no son células, es matriz extracelular. Y la función de la matriz extracelular es estabilizar y dar forma, ¿vale? Estabilizar y dar forma. Entonces, se ponen estas moléculas que específicamente son fibronectina y colágeno tipo 1, 2, 3 y 4. Esa es la matriz extracelular que les estoy representando. Entonces, yo lo que busco con esa matriz es estabilizar esa zona. Es decir, mira, ya proliferas, ya te puse un cinturón, ya no te vayas a mover, necesito que te quedes así, ya, bifurcado, ya no quiero que vuelvas a proliferar. Entonces te pongo esas, hagan de cuenta que esas moléculas son como el resistol o como el cemento que ya así se va a quedar para toda la vida, ¿vale? Entonces, con eso yo estabilizo la zona de la punta para que ahora todo el crecimiento se vaya hacia acá o hacia acá, pero que aquí por ningún motivo crezca otra cosa, ¿vale? Entonces, esas son las funciones de la matriz extracelular favorecida por TGF-beta. Ese cinturón del que yo les hablo no es tal cual que se forme una estructura, sino que más bien lo que hace BMP es hacer como una retracción de la zona. Entonces, BMP que está por aquí, BMP inhibe la proliferación y hace una retracción. Entonces, si BMP es el que haría esa retracción de la zona y aprieta para que las células se vayan hacia los laterales, ¿no? Entonces, si BMP4 es el que hizo esa función de cinturón, ¿no? Esa función de constricción apical. Y sí, la matriz no es que sea formada, sino que más bien es estimulada su formación. O sea, TGF-beta 1 estimula la formación de esta matriz en la zona que antes proliferó y que después hizo esa retracción. Me preguntan si puede fallar TGF-beta 1. Claro que puede fallar, todo puede fallar en esta vida, ¿no? Entonces, que puede fallar, puede fallar. ¿Qué tan probable es que falle? Es muy poco probable. O sea, la verdad es que no hay una patología identificada donde la falla esté específicamente en TGF-beta 1. O al menos yo no la he leído, pero puede fallar. Pero yo no he leído ningún. Ok. ¿Alguna otra duda? Ahora, una vez que dimos ese paso, vamos a volver a iniciar con el paso número 1.
Entonces necesito que alguien me recuerde cuál era todo ese paso número 1, qué moléculas había en el mesénquima y a quién favorecía y qué pasaba. A ver, Pau. Sí, bueno, el primer paso era otra vez la proliferación y era que se necesitaba expresar ácido retinoico, TBX4 y TBX5, lo que estimulaban que FGF10 se viajara como a la zona de la punta y ahí estimulaba la proliferación. Perfecto. Entonces, todo ese paso vuelve a ocurrir. Se vuelve a favorecer la expresión de FGF10, pero ahora en una nueva zona, que es una nueva zona que tiene una punta. Se vuelve a hacer la proliferación. Al mismo tiempo, NKX 2.1 también estimula la proliferación y se da un segundo crecimiento en esa punta, ¿no? Y lo mismo ocurre en el engrosamiento que nos quedó abajo. Se estimula el ácido retinoico, se estimula el FGF10, me estimula la proliferación y NKX 2.1 también me estimula la proliferación. Pero vean cómo aquí ya no está ocurriendo eso, porque esto ya está estabilizado por la matriz extracelular. Por eso aquí ya no crece nada. Ahora vamos a empezar a crecer hacia acá y vamos a empezar a crecer hacia acá abajo, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que se conoce como que se crean nuevos centros de proliferación y ramificación, ¿vale? Los vamos a volver a crear hacia los laterales donde hicimos que se fueran las células que empezaron a proliferar, ¿vale? Entonces, conclusión, es exactamente el mismo paso, pero ahora en las nuevas zonas creadas, ¿no? Ok, ya que hicimos la proliferación, ¿quién me recuerda todo el segundo paso? Les voy a regalar algo, ¿eh? ¿Quién no quiere un regalo? A ver. A ver, dime. Ay, es que ustedes ya tienen regalos, se pasan. Bueno, lo bajamos. Vas, Majo, dímela. Ok, entonces BMP4 está ahí en el centro y lo que hace es bloquear a FGF10, pero a la vez bueno, no bloquea a FGF10, sino bloquea la proliferación. Pero Sonic, que está abajito igual, va a hacer bloquear a FGF10 y también a su vez las células del mesodermo van a, ¿cómo se dice? Bueno, van a hacer que TGFB beta 1 también bloquee a FGF10 y ya. Perfecto. Entonces, resumen, ahora que ya proliferamos, se vuelve a expresar BMP4. BMP4 hace que ya no siga habiendo proliferación, pero específicamente en la zona central de la punta, ¿no? O sea, en esto de aquí. Al mismo tiempo, Sonic nos bloquea a FGF10 y estimula aún más el bloqueo de la proliferación. El mesénquima o mesodermo estimula la producción de TGF-beta 1 que también bloquea FGF10 y con eso ya garantizamos que aquí ya no va a seguir habiendo proliferación. Se vuelve a hacer la retracción y entonces una vez que yo hago la retracción me va a quedar algo otra vez así. Como si yo tuviera una zona donde se hizo esta retracción y otra vez se nos forman como dos yemitas nuevas y es otra ramificación. Entonces, este proceso de ramificación es infinito y ustedes lo pueden dibujar las veces que ustedes quieran hasta que no se les olvide cómo se realiza, ¿sale? Pero la verdad es que es exactamente lo mismo cada que damos una nueva ramificación. Prolifera, se bloquea y se retrae y se forman dos nuevos. Prolifera, se bloquea, se retrae y se forman dos nuevos arbolitos, ¿vale? Y también, ya que se formaron esos dos nuevos arbolitos,
se vuelve a estabilizar la zona para que en esa ramificación no haya otro crecimiento. Entonces, lo que viene en esta imagen de aquí. Esta fue la división número 1 que nosotros vimos. Y luego aquí vean cómo ya se volvió a dividir y ya tenemos estas dos ramificaciones y esta zona que ya está estabilizada. Me preguntan que el ácido retinoico de dónde venía. El ácido retinoico se está expresando en el mesodermo o mesénquima también, al igual que TBX4 y TBX5. De nada. Muy bien. Entonces, se vuelve a estabilizar. ¿Quién me recuerda cuáles eran las moléculas estabilizadoras? A ver, Nadia. Creo que era fibronectina y colágeno 1 y 3. Fibronectina y colágeno, ¿no? Es 1, 2, 3 y 4. Las 4 tipos. Necesitamos mucho colágeno. Entonces, si volvemos a expresar eso y volvemos a estabilizar la zona, y fíjense cómo se vuelve, cómo se vuelve a formar un nuevo centro, que ahora este nuevo centro va a volver a proliferar, va a volver a ver FGF10, va a volver a llegar BMP4, lo va a volver a bloquear y esto se va a volver a dividir en dos zonas. Igual esto, se vuelve a dividir en dos zonas, se vuelve a dividir en dos zonas y así lo vamos dividiendo. ¿Vale? Dime, Pau, ¿cuál es tu duda? ¿O dejaste tu mano alzada? No, sí, una duda. Entonces, otra vez también a la vez que TGF beta 1 también bloquea a FGF10, también vuelve a sintetizar la matriz extracelular, como también igual en cada ramificación. Sí, exacto. En cada ramificación, nosotros vamos primero a bloquear a FGF10 y segundo, siempre voy a estimular a los estabilizadores para que mantengan esa zona estable, sin crecimiento. Sí, eso siempre va a ocurrir en cada división, Va. ¿Alguna otra duda? ¿Sabes cuántas veces se repite el ciclo? Muchísimas. O sea, si tú agarras y extiendes toda la superficie que te dan tus alvéolos, que son las ramificaciones finales, cubres toda una cancha de tenis, ¿no? Entonces, muchísimas veces ocurre esto. No tengo un número exacto, te fallo, pero es mucha ramificación. Y sí, ya una vez que se estabiliza la zona, ya está estable. Ya, de aquí ya no va a volver a salir otra. Eso ya está estable y ya se va a quedar así ramificado. Ya no, ya nada la puede influir, porque ya esa matriz es una matriz muy, que hace enlaces muy fuertes. Entonces, interacciones muy fuertes. Ya es muy difícil volver a separarla o desintegrarla. Puede pasar que después de una ramificación o de dos ramas no haga el ciclo. Sí puede ocurrir, o sea, de hecho tiene que ocurrir que en algún momento se detenga la ramificación, pero la señal de stop, de ya, hasta aquí vas a dejar de hacer la ramificación, tiene que ver más con el desarrollo del sistema arterial. Porque justo cuando tú llegas a tu alvéolo final, ¿no? O sea, imagínate que esta ya fue tu ramificación 1520, ¿no? Y ya llegaste al alvéolo. Este alvéolo entra en contacto con un capilar. Y aquí, entre el alvéolo y el capilar, es que se da el intercambio, ¿no? Aquí le mando CO2 y aquí le mando oxígeno, ¿no? Bueno, en el bebé no ocurre eso porque todavía no respira, pero es la fisiología del humano, ¿no? Pero entonces, eso quiere decir que el término de las ramificaciones está muy determinado por el crecimiento de los capilares, que lo vamos a ver cuando veamos sistema cardiovascular. O sea, cuando ya dice, ya llegué al capilar, lo logré, detengo el desarrollo y la ramificación, ¿no? Esa es la idea. O sea, en ese momento se detiene.
¿De dónde salía la fibronectina y el colágeno? La fibronectina y el colágeno salieron por estimulación de TGF beta 1, que los estimula. Y son estos triangulitos de aquí. Va. ¿Alguna otra duda? Ok. Si hay dudas, me avisan. Esas moléculas estabilizadoras que nosotros veíamos era en la zona donde se ramifica, ¿vale? O sea, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Dime, Ivana. Sí, dime. Es que yo había visto que o sea, se dividían como las ramificaciones en, ajá, primero eran de que 3 y 2 y luego, eh, ay, no me sé el número de las ramificaciones secundarias, pero de las terciarias creo que eran 10 derechas y 8 izquierdas. Y no sé si es cierto, es que no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero que también según se vuelven a hacer 6 ramificaciones, bueno, divisiones en la vida postnatal, pero no tengo más detalles sobre eso. Sí, de hecho, cuando naces, todavía tu sistema respiratorio sigue formando alvéolos. Eso ahorita lo vamos a ver cuando veamos desarrollo por etapas embrionarias, fetales y postnatales. Pero sí, o sea, hay una señalización donde ve, por ejemplo, esta es tu tráquea, ¿no? Entonces, esta es la tráquea. Tráquea. Tráquea, ¿no? Luego, esta tráquea, pues dijimos que se dividía en 1 y en 2 bronquios primarios, ¿no? Ahora, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, después, tu bronquio primario del lado izquierdo se divide en 1 y 2 bronquios secundarios. Pero tu bronquio primario del lado derecho se divide en 1, 2 y 3 bronquios secundarios. Luego, por ejemplo, este de aquí, cuando se divide en 1, 2, 3, 4 terciarios. Este nada más se divide en 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este nada más se divide en 2. Y este en 1, 2, 3. Entonces las ramificaciones van variando dependiendo del lado en el que estés y de el bronquio en el que estés. Es todo un rollo y la verdad es que ya es algo muy, muy específico que ni siquiera un neumólogo sabe. Pero sí, o sea, hay varias moléculas que están haciendo ahí de que no, ahora tú te vas a dividir en 3, no, ahora te vas a dividir en 4, ¿no? Entonces sí ocurre así, son ramificaciones muy específicas. Yo considero no es necesario aprendérselas, que lo sepas y que tengas presente que las ramificaciones van variando, o sea, que no siempre son 2 y 2 y 2, es importante. Gracias por el comentario, pero creo que es algo ya muy específico, ¿no? Pero sí va ocurriendo de esa manera, o sea, sí va cambiando el número de ramificaciones en cada división. Y ahorita vemos lo de la vida postnatal. Sí, gracias. Sí, no, gracias. Ok. ¿Puede variar en las personas? Claro que puede variar en las personas. Generalmente, lo de los bronquios primarios, secundarios y terciarios, esto es igual en todas las personas. Sí, o sea, 99% de las personas tienen los mismos divisiones. Ya después de ahí van variando. Por ejemplo, cuando haces una broncoscopía, o sea, que metes un endoscopio por acá y te metes por la tráquea y llegas a los bronquios, pues los neumólogos se tienen que aprender súper bien cuántas son las ramificaciones porque por ahí van metiendo de, ya me metí ahora por el derecho y ya encontré otras 4. Entonces eso quiere decir que estoy en el bronquio terciario tal, de lado tal, ¿no? Entonces es importante que se lo aprendan, pero ya después, o sea, ahorita nada más hay que saber cuál es el mecanismo, pero va ocurriendo así. Va de nada. ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ya me acuerdo. Que esas moléculas estabilizadoras que veíamos de la mielina y colágena estaban en las zonas de ramificación, ¿no?
Pero bueno, ¿qué le pasó a la tráquea? ¿Qué pasa si de repente me llega, no sé, FGF10? No la anoten. Pero ¿qué pasa si me llega FGF10 a esta zona? Pues también podría empezar a proliferar y también me podría empezar a salir de aquí un arbolito, ¿no? Entonces yo tengo que evitar eso. ¿Y cómo lo evito? Le pongo más moléculas señalizadoras o estabilizadoras, perdón. Se los voy a leer, está rápido, está sencillo. Entonces, primero tenemos al Sindencan y a la tenacina. Son dos moléculas estabilizadoras que si las puse en la zona azul es porque están en el mesénquima o en el mesodermo. Y específicamente estos dos son proteoglucanos, ¿no? Si alguien no sabe qué es un proteoglucano, va y le pregunta a su profe de histología. No, pero son moléculas, o sea, también es matriz extracelular, ¿vale? Y también nos mantiene la estabilidad de la zona para que aquí no se pueda dividir de alguna otra manera, ¿no? No es suficiente con el Sindencan y la tenacina, le vamos a meter HOXB5, es como un pececito que anda por ahí también en todo el mesénquimo, ¿no? Este HOXB5, la característica que tiene es que el Sindencan y la tenacina tienen una mayor concentración en la tráquea. Pero HOXB5 está más a nivel de los bronquios y bronquiolos. ¿Vale? Es como en zonas más profundas. Y también tiene la misma función. Se pega a las zonas donde no se tiene que ramificar y permite, o sea, no permite que haya efectos de FGF10 y que nos genera ahí un árbol todo deforme, ¿no? Entonces también es importante que haya estas moléculas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las otras y estas? Que las moléculas estabilizadoras que estoy poniendo aquí están en los conductos. Y la colágena y la fibronectina están en la zona de ramificación. ¿Sale? Esa es la diferencia. Estas tres de aquí, perdón, están en los conductos ya formados. O por ejemplo, estaría aquí también, ¿no? Para que aquí no se ramifique, sino solo se ramifique aquí. Pero no se ramifique acá. Igual aquí. Este no se ramifica de aquí, se ramifica aquí, pero no se ramifica de acá. ¿Vale? Esa es como la idea. Ir guiando las zonas de la punta que se ramifican y no el resto del conducto, no el resto del tubo. ¿Va? Y son Sindencan, tenacina y HOXB5. ¿Dudas con estas tres moléculas estabilizadoras? Dani, yo tengo una pregunta. Dime. El HOXB5, abajo dice que no se expresa en bronquiolos respiratorios ni alveolos. ¿Ahí te refieres a que ahí no se produce o a que ahí no actúa? Ah, sí, qué bueno que me dices. Llega a los bronquiolos, como a los bronquiolos pequeños, pero ya cuando llegamos a la zona respiratoria y a los alveolos, ya no necesito HOXB5. ¿Por qué? Porque HOXB5, ¿cómo estabiliza? Pues estabiliza promoviendo matriz extracelular, pero ya no es fibronectina ni colágena, es un tipo de matriz especial, ¿no? Pues la matriz extracelular, dijimos que es como un cemento, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo pegamento o cemento a los alveolos? Yo necesito que los alveolos sean súper delgaditos y que permitan el intercambio de gas. Pues yo no le puedo poner matriz extracelular a los alveolos, porque si le pongo matriz extracelular a los alveolos, ya no va a haber intercambio de gases y ya no va a haber forma de que pase el oxígeno, que es una molécula súper pequeña, ¿no? Entonces, por eso ya cuando llegamos a esas zonas finales, ya no pongo nada estabilizador, porque me haría que hubiera
cosas que no permitieran el intercambio gaseoso, ¿no? Y en los bronquiolos respiratorios tampoco, porque justo se llaman bronquiolos respiratorios, porque aunque no tienen la misma capacidad de los alvéolos, también permiten cierto intercambio de sustancias, ¿no? Pues por eso ahí ya no pongo moléculas estabilizadoras. Gracias, Dani. Ujú. Dime. ¿Alguien me preguntó otra cosa? ¿No? Ah, no, dije que gracias. Ah, ajá, sí, no, sí te escuché, vale, nada más que escuché la voz de un niño, pero si no, bueno, ok. Súper, si hay más dudas me avisan, ¿eh? Ivana, no sé si se quedó tu manual, la voy a bajar, pero si tenías duda, me avisas. Va, y como yo sé que aman las moléculas estabilizadoras, pues órale, ahí les van más moléculas estabilizadoras. Las últimas 3 moléculas son una, les puse con perritos y un gato para que sea más divertido, porque todas las moléculas están medio tediosas, ¿no? Entonces, otra molécula estabilizadora que nosotros tenemos, que será un gato en este contexto, pero obviamente no es un gato, es una molécula, se llama epimorfina o también lo pueden encontrar como sintaxinado. También está en el mesenquima. También nos ayuda a estabilizar lo que son los conductos, pero lo más importante que se encontró de esta molécula es, hicieron un experimento y dijeron, bueno, ¿qué pasa si le quito la epimorfina? Pues lo que pasaba, si yo le quitaba la epimorfina, no era tanto que se volviera a ramificar. Lo que ocurría es que el tubo se tapaba, se le metían células al tubo y ya no era un tubo, sino que ya era un coso relleno de algo. O sea, tú tienes un popote y le empiezas a meter bolitas de papel, pues ya no tiene una luz, ¿no? Entonces se dieron cuenta que justo la epimorfina es lo que nos ayuda a que se mantenga una estructura tubular y no se tape ese tubo, ¿sale? Entonces, si bloqueamos la epimorfina, no se forma la luz del tubo y además quedan todos desorganizados, ¿no? O sea, es bien importante la epimorfina para estabilizar la forma de tubo, la luz de nuestros conductos, ¿sale? Entonces, esa es la función del gatito. ¿En dónde se expresa? En el mesenquima. ¿Va? Y la última, el perrito. El perrito es el único que se está expresando dentro de nuestro tubo respiratorio, dentro de nuestro epitelio respiratorio. Cuando digo epitelio respiratorio, hago referencia a las células que están en este sistema respiratorio que estamos viendo cómo se forma, ¿vale? Este es bien importante, porque gracias a la integrina B1 se da la morfogénesis de su epitelio. Entonces, a ver, ¿quién se sabe de casualidad cuál es el epitelio del sistema respiratorio? Y Omar les ganó, pero como María tiene 2 puntos, yo sé que te lo sabes, Omar, yo sé que me lo vas a decir bien. Pero a ver, Janet, dímelo. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado sellado con células calciformes. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Eso nunca se les va a olvidar. Eso pueden ligar. Pueden decir, oye, ¿quieres que te diga cuál es el epitelio de tu tráquea? Y ya. O les vuelve a hablar o los bloquea. Entonces ahí se van a dar cuenta si es el amor de su vida o no. Entonces, muy bien. El epitelio que tiene el sistema respiratorio es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Se los voy a anotar. Cilíndrico. Si me equivoco me dicen, porque ya no me acuerdo. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué necesito que sea cilíndrico? Necesito que sea cilíndrico porque las células cilíndricas nos dan la capacidad de formar mejor los cilios, ¿no? Pseudoestratificado, porque pues quién sabe por qué. Y con células caliciformes, porque justo dentro del sistema tenemos que secretar algunas sustancias que nos ayuden con la hidratación y con la humectación de todo lo que son nuestras vías respiratorias, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Por qué tenemos ese epitelio? Por el perrito.
Por la integrina B1 tenemos ese epitelio, ¿va? Entonces, esa es la importancia. Ok, ¿dudas con estas dos? Están sencillitas. Yo, epimorfina y sintaxina 2 es lo mismo. Sí, son sinónimos. Ok, gracias. Dice Sinaí que esa forma de ligar, decirle, ¿quieres saber cuál es tu epitelio de la tráquea? Es más potente que decirle FGF8 y BMP4. Si alguien no tiene de aquí contexto, adquieran los cursos de segundo bloque y vean por qué son importantes esas dos moléculas. Pero no, nada es más potente que FGF4. Aquí Víctor y Moy ya están aprendiendo. Cuidado. Cuidado porque la embriología aprende. Y última molécula. Hay unas cosas que se llaman cuerpos neuroepiteliales. Pero como el nombre está abrido, pues yo les puse un koala. No, no es un koala. No sé qué sea, es como un... Entonces, estas células endodérmicas, o sea, son células que vienen del endodermo. O sea, de aquí del endodermo, las células se desprenden y forman células o cuerpos neuroepiteliales. Lo que hacen estos cuerpos neuroepiteliales es favorecer la inervación de nuestros bronquios. Entonces, favorece la inervación parasimpática. Esta inervación parasimpática lo que favorece es broncodilatación. Entonces, hace que los bronquios se abran, ¿no? Eso es lo que hace el sistema parasimpático, que se abra, ¿no? ¿Dónde voy a poner yo estos cuerpos neuroepiteliales? Los voy a meter en las zonas donde están los puntos de ramificación. Aquí, 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 aquí. Y en todas las ramificaciones que hay en el sistema de bronquios, voy a meter un cuerpo neuroepitelial. ¿Para qué me sirve el cuerpo neuroepitelial? Imagínate que tú estás ahí feliz y tu novio te invita a salir. Y te dices, ay, qué padre. Bueno, no, tu crush te invita a salir, ¿no? Y dices, ay, qué padre. Y te lleva, y como sabe que eres fit, te lleva por una ensalada. Y tú, ok, ¿no? Pero la ensalada tiene nueces. Y tú no sabes y eres alérgica a las nueces. Entonces, te empiezas a quedar sin aire. ¿Por qué? Porque las nueces comienzan un proceso inflamatorio. Inflamatorio. Como tienes un proceso inflamatorio, va a haber broncoconstricción. O sea, tus bronquios se van a cerrar. Y si tus bronquios se cierran, no puedes respirar. Y si no puedes respirar, te va a entrar menos oxígeno. Y al proceso donde entra menos oxígeno a tu cuerpo y empieza a bajar tu nivel de oxigenación, se le conoce como hipoxia. Entonces al principio te pones rojo porque no puedes respirar y entonces tu crush va a decir, órale, la sonrojé. Pero de repente ya te empiezas a poner morada y azul y dice, no, creo que ya no es mi efecto, ¿no? Entonces, esa hipoxia es la que es captada por estos cuerpos neuroepiteliales. Esos cuerpos neuroepiteliales dicen, oye, espera, o sea, tú estás broncoconstruyendo el sistema, pero por tu culpa no nos está llegando oxígeno y ya estamos en hipoxia. Entonces, necesito que los dilates, necesito que los vuelvas a abrir. Entonces, estos cuerpos neuroepiteliales son los que estimulan la broncodilatación para que los bronquios se vuelvan a abrir y puedas seguir pasando todo el oxígeno que tú necesitas, ¿no? Obviamente se abren, pero como estás toda inflamada, se abren poquito, entonces hacen que no mueras y que puedas llegar a un hospital, pero eventualmente pues te tienen que hacer un tratamiento médico para revertir todos estos efectos causados por el alergia.
Pero bueno, básicamente eso es lo que hacen los cuerpos neuroepiteliales. Detectan hipoxia, o sea que te falta oxígeno, y dilatan los conductos, ¿va? Para que entre más oxígeno, más aire. Y sí, es una pésima primer cita. Muy bien. Pau, ¿tienes alguna duda? Sí, no me quedó claro. Entonces, digamos que esas células son del endodermo y se arrancan y nada más se vuelven a poner como en el endodermo, pero en las zonas de ramificación. Sí, o sea, haz de cuenta que aquí, o sea, tú tienes células que son endodérmicas. Esas células endodérmicas te están formando tus conductos, tus bronquios, tus bronquiolos, tus alveolos, tráquea, ¿no? Están ahí las células. Pero hay algunas específicas que se diferencian y se convierten en el cuerpo neuroepitelial. Esa diferenciación está estimulada, déjame acuerdo, está estimulada por, es un FGF, pero no me acuerdo qué FGF, pero es un FGF, y también por el ácido retinoico, ¿vale? Entonces, esas células que empiezan a expresar, son como 7 genes que expresan, pero los más importantes es un FGF y ácido retinoico, que les dicen, oye, sí, está padre que seas parte del sistema respiratorio, pero necesito que te especialices aún más y te conviertas en un cuerpo neuroepitelial. Entonces, sí, los cuerpos neuroepiteliales vienen de células que eran endodérmicas, pero se especializan en ser cuerpos neuroepiteliales. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Dani, Sí, dime. entonces la integrina B1 también es una célula endodérmica, ¿no? O, La integrina B1, esta más que sea una célula, es una molécula. Ajá. Es una molécula que se expresa. No es una célula, sino es una molécula que se anda y expresa. gracias. Sí, 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 de nada. Sí, por eso son moléculas estabilizadoras. Y este cuerpo neuroepitelial es una célula, no es una molécula. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya casi acabó. Ok. Este proceso de ramificación, insisto, así se va dando y se van creando todas estas ramificaciones, ¿no? Así es como se crea el árbol bronquial. Tenemos que proteger a nuestros pulmones, no podemos dejarlos ahí libres y que nada más sean los bronquios y eso ahí flotando por el mundo, ¿no? Entonces, este mismo mesodermo que nosotros teníamos ahí alrededor comienza a adherirse a toda la zona de nuestro sistema respiratorio. Pues vean, todo esto comienza a quedar completamente adherido al sistema respiratorio. Todos esos aritos azules, que son células mesenquimatosas o mesodermo, y nadie me ha preguntado qué mesodermo es. Se pasan, es mesodermo, esplácnico. Todo lo que vimos desde el inicio de la clase, todo lo que yo les he dicho, mesénquima, mesodermo, siempre ha sido mesodermo esplácnico, ¿vale? Entonces, eso anoten. Cuando las células ya se adhieren, ¿no? Se empiezan a convertir en algo que ustedes pueden encontrar como mesotelio o como la pleura del pulmón. Entonces, si les preguntan cuál es el origen de las pleuras, es de mesodermo esplácnico. Otras personas también mencionan esto como esplagno pleura. Pero es lo mismo, porque al final es decir que la pleura viene de mesodermo esplácnico, ¿sale? Por eso es lo mismo decir, viene de la esplagnopleura o del mesodermo esplácnico, ¿sale? Entonces, tenemos dos pleuras, tenemos una pleura visceral, o sea, las pleuras son como lo que cubre a los pulmones, ¿no?
Entonces tenemos una pleura que cubre directamente al pulmón, así, está pegada al pulmón. Es como la sábana de tu cama. Y tenemos una pleura parietal, que es como la colcha de tu cama, o sea, está por arriba, ¿no? Pero no queda en contacto directo con tu colchón, sino que queda por arriba de la sábana, ¿no? Entonces tenemos una pleura visceral pegada directamente al pulmón y una que va más arribita, que es la pleura parietal, ¿sale? Me está atacando un mosquito, no puede ser. Dani, una pregunta. Dime. ¿A qué se debe que una decida ser pleura parietal y otra pleura visceral? Es por el orden de formación. Por ejemplo, las primeras células que se pegan, que son las que quedan en contacto, esas van a formar la pleura visceral, ¿vale? Porque son las que quedaron en contacto. Se manda una segunda señalización de células que tienen que migrar y tienen que hacer una segunda capa. Entonces se da una segunda migración y esa segunda migración es la que determina la formación de la pleura parietal. La verdad es que no estoy muy segura de cuáles son. Tiene que ver, estoy segura que tiene que haber alguna molécula o algún gen que determine primera migración y una segunda migración. Yo nunca la he leído, pero sí he leído que son dos migraciones distintas. Una migración temprana es la que forma la visceral y una migración tardía es la que forma la segunda pleura, que es la pleura parietal. Gracias, Dani. Sí, de nada, vale. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Súper. Ahora, nosotros dijimos que estos bronquios se pueden contraer o se pueden dilatar. ¿Por qué se pueden contraer y se pueden dilatar? Porque tienen músculo. El músculo se puede contraer o se puede relajar, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sistema respiratorio tenemos músculo que es de tipo liso. ¿Cuál es el origen del músculo liso del sistema respiratorio? Mesodermo esplácnico, ¿vale? Ese mesodermo esplácnico es el que forma el músculo liso de nuestras vías respiratorias. Déjenme pongo aquí una flechita. ¿Quién favorece la formación de este músculo liso? Dijimos que viene de mesodermo esplácnico. Entonces, el mesodermo favorece la expresión de FGF9. Y el endodermo favorece la expresión, pues, de los signos que hemos estado viendo. PMP4 y Sonic, ¿vale? Esos siempre andan por ahí. La interacción. Dejan borrar esa flecha. La interacción de FGF9 con BMP y Sonic, la interacción entre FGF9 que viene de mesodermo y BMP4 y Sonic que vienen de endodermo, esta interacción es la que favorece la formación de músculo liso por este mesodermo esplácnico, ¿vale? Y por eso hay músculo liso en el sistema respiratorio, gracias a estos dos. Me preguntan, ¿el esquelético entonces es paraxial? Sí, o sea, el músculo esquelético que vimos el bloque pasado, veíamos que en su mayoría venía de lo que eran los somitómeros, por ejemplo. Por ahí un poquito de mesodermo lateral, ¿no? En las extremidades, pero el músculo liso casi siempre viene de mesodermo esplácnico, ¿vale? Entonces, por eso aquí el músculo liso es de ese mesodermo. Me preguntan, ¿quién da la señalización para que las células migren y formen la pleura? Justo eso es lo que no sé. O sea, yo no he leído en ningún libro que haya una célula o una molécula que diga migra y pégate y forma pleura. O sea, al menos yo no la he leído y qué bueno porque si no se la tendrán que aprender. Entonces vamos a dejarlo así. Dime, Pau, ¿cuál es tu duda?
Sí, el mesodermo que expresa FGF9 es diferente al mesodermo esplácnico, o sea, es un mesodermo diferente que esa FGF9 interacciona con lo del endodermo y se van como a mesodermo esplácnico. Es lo mismo. O sea, el mesodermo esplácnico serían estas bolitas de todo el mesodermo que rodea. Imagínate que aquí está lleno de bolitas. Todo esto es mesodermo esplácnico. Todo lo que rodea a nuestro tubo traqueal, bueno, más bien a nuestras vías respiratorias, todo eso es mesodermo esplácnico. Hay mesodermo esplácnico que va y se pega y forma las pleuras. Pero además de ese que fue y se pegó a las pleuras, por ahí sigue habiendo más mesodermo esplácnico. Entonces, ese resto de mesodermo esplácnico es el que estimula a FGF9 para convertirse en el músculo liso. Pero hace cuenta que la célula, o sea, se agarra y se empieza a convertir en el músculo que está dentro de las vías respiratorias. Entonces, nosotros lo vemos paso a paso, pero al mismo tiempo que se está ramificando, al mismo tiempo se está formando músculo. Al mismo tiempo que se está ramificando y se está formando músculo, se está estabilizando. Al mismo tiempo que se está formando músculo, se está estabilizando y se están haciendo las bifurcaciones, al mismo tiempo se está formando la pleura, ¿no? Entonces todo está ocurriendo simultáneamente. Me dice si les puedo repetir la función de FGF9. Claro que sí. FGF9 es secretada por mesodermo esplácnico y cuando FGF9 interactúa con BMP4 y Sonic, favorece la formación del músculo liso. O sea, la función es favorecer el músculo liso en el sistema respiratorio. Va. Sí, no se preocupen. Bueno, si hay más dudas me avisan, ¿eh? Eso es lo que nos comentaba hace rato, no me acuerdo. Cada bronquio que se nos está formando se va a seguir ramificando. Se va a seguir ramificando durante todo el desarrollo embrionario, que a ver, ¿quién me recuerda de qué fecha a qué fecha abarca el desarrollo embrionario? Solamente Janet se lo sabe. ¿Qué pasó? A ver, dime, Dylan. ¿Es de la primera a la 8ª semana? Te voy a decir como los profes. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? No, sí, perfecto, perfecto. Es de la primera a la 8ª semana, ¿no? Entonces, Dylan, porque Janet, tú ya tienes premio asegurado. Entonces, sí, muy bien. Desarrollo embrionario, para quienes no se acuerdan, es de la primera a la 8ª semana de gestación. Y la vida fetal es de la 9ª semana de gestación hasta antes del nacimiento. Perfecto. Entonces, durante toda esta etapa se siguen los bronquios ramificando. Esta ramificación, fíjense, continúa después del nacimiento. O sea, tú cuando tenías 7 años, te sigues ramificando. O sea, puedes despertar y puedes decir, hoy me ramifiqué. Mamá, me estoy ramificando, ¿no? Porque sí, o sea, en teoría te terminas de ramificar hasta los 8 años, ¿no? Eso es curioso. O sea, este proceso, les digo que son tantas ramificaciones que no le da tiempo de hacerlo en 9 meses. Se tarda 8 años con 9 meses en ramificar, ¿vale? Hay algunos datos muy puntuales que luego son los que les gusta preguntar. Entonces, por eso se les pongo en amarillito. Para nada vimos a los genes Hox en esto. O sea, nunca mencionamos a los genes Hox. Pero el libro así, primero te platica todo y al final te dice, sí, los genes Hox especifican dónde va a estar la vía respiratoria. O sea, gracias a los genes Hox, los pulmones están en la región torácica. Gracias a los genes Hox, los pulmones están en la región torácica, ¿vale? Hay otro dato muy puntual que dice,
el mesodermo controla el grado de ramificación, y eso es cierto, porque el mesodermo es el que expresa el FGF10. Y el FGF10 dijimos que es el que determina que se ramifique o que no se ramifique. Entonces, este enunciado tiene razón. El mesodermo es el que controla el grado de ramificación. Y aquí tendría que decir mesodermo en tráquea. El mesodermo en tráquea inhibe la ramificación, y eso también es cierto, porque dijimos que en el mesodermo están las moléculas estabilizadoras y son las que inhiben que no se ramifiquen, o más bien hacen que no se ramifique la tráquea, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden encontrar la información distinta o les pueden dar la información de manera distinta, pero al final, si tú entiendes el enunciado y recuerdas lo que vimos en la clase, vas a entender el tema, ¿vale? Entonces, es lo mismo, pero como más rebuscado, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que acabamos de ver ahorita. Ok, entonces estos son como ya conclusiones, ¿no? Ya casi acabamos. Muy bien. Esto más o menos igual ya lo dijimos, ¿no? Al final de los bronquiolos, pues vamos a formar los sacos alveolares, ¿no? Como la última zona de nuestro árbol. Vean, todo esto de aquí, o sea, toda esta bola es un saco alveolar. Un saco alveolar está formado por muchos alveolos, ¿sale? Esos sacos se rodean de todos tipos de neumocitos y es lo más importante, o sea, si te vas a quedar con algo es con FGF10 y con estos dos neumocitos, ¿vale? Entonces, despierta, oxigena, 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 para que te quedes con estos dos datos. Pero antes le voy a contestar su duda a Pau, que dice, ¿todo el mesodermo que hemos visto ha sido mesodermo esplácnico? Sí. Todo el mesodermo que he mencionado en esta clase es mesodermo esplácnico. Sí. Entonces, quiero que sepas que hay dos tipos de neumocitos. Este es el neumocito tipo 1. Este neumocito tipo 1, la función que tiene es dar estructura. Pero ve cómo el neumocito tipo 2 está diferente, es amarillito. El neumocito tipo 2, la función es producir el factor surfactante. Entonces, ¿quién sabe para qué funciona el factor surfactante? A ver. ¿Quién no ha hablado? A ver, Isra, nunca te he escuchado ya. Ayuda en la tensión superficial. Israel Pérez. Ok, Israel Pérez. Él dice que nos da algo que se llama tensión superficial. A ver, Omar, ¿tú cómo me lo hubieras dicho? Que, bueno, al revés, por así decirlo, que corta la tensión superficial. Bueno, Israel dice que nos da tensión superficial y Omar dice que nos corta la tensión superficial. A ver, Valeria, ¿tú qué nos dices? Yo estoy con Omar. La corta porque hace que los pulmones no se colapsen. Sin ella, pues se colapsarían. Ok, a ver, Janet, ¿tú qué opinas? Sí, justamente, o sea, en eso, y bueno, yo agregaría aparte que es como si tuviéramos un globo, como las de esas, como, pues sí, las tapitas de un globo con agua, y ya ves que cuando hay así un globo con agua, pues se queda pegado, ¿no? Entonces el factor surfactante hace que como que no se pegue esas capas para que justamente promueva como la inflación y, y pues no se colapsen. Ok, esa es una palabra importante. A ver, no sé cómo, ¿cómo se pronuncia tu nombre, Carlos? Venga, de verdad, sí. Igual iba a decir lo mismo, que evita el colapso alveolar por la ruptura de la tensión superficial. Ok. Sebastián, ¿tú qué opinas?
Creo que es que disminuye la tensión superficial, ¿no? Ok, tenemos que la aumenta, que la corta y que la disminuye. A ver, Sinaí, ¿tú qué nos ibas a decir? No, pues igual que evita que se colapsen los pulmones. Y creo cuando los niños salen tienen que darse el medicamento. Igual nuestra doctora dijo que está barato, como 1,000 pesos, muy caro. Ujú. Exacto, entonces mira, nosotros tenemos nuestros alvéolos, ¿no? Ay, no son mis manos. Nosotros tenemos nuestros alvéolos. No me responde mi Apple Pencil. A ver, otra vez. Ah, ya. A ver. Nosotros tenemos la red de alvéolos, ¿no? Esos alvéolos están constantemente recibiendo lo que es oxígeno. Ujú. Pero también cuando tú respiras es un aire húmedo, ¿estamos de acuerdo? O sea, tú no respiras completamente aire seco. Entonces también hay un poquito de agua que está entrando. Ujú. Entonces aquí se empiezan a formar gotitas pequeñas de agua. Gotitas pequeñas de agua en esta superficie de intercambio, ¿no? Entonces, esas gotitas pequeñas de agua lo que hacen es dar tensión superficial, porque eso es lo que da el agua. Como cuando un mosquito puede quedarse parado sobre el agua, porque un mosquito se puede quedar parado sobre el agua por la tensión superficial, ¿no? Entonces, esa tensión superficial, como lo dice, es una tensión que lo que favorece es el colapso. Ujú. Lo que favorece es el colapso. Entonces, esa tensión hace que se aprieten los alvéolos. Nosotros no queremos que se aprieten los alvéolos. Entonces, nosotros para eso necesitamos algo que se llama factor surfactante, que está producido por el neumocito tipo 2. Ujú. Ese factor surfactante lo que hace es influir sobre la tensión superficial y efectivamente disminuye la tensión superficial. Si yo disminuyo la tensión superficial, ya no hay colapso. Ujú. Pero ¿qué les dije que necesitaba para que hubiera este colapso? Pues que entraran sustancias a través de los alvéolos. Ahora, cuando el embrión o el feto está dentro de la mamá, ¿respira o no respira por los pulmones? No respira. No respira, ¿no? Entonces, ¿quién me dice por dónde le llega el oxígeno y o sea, por dónde le llega el oxígeno al bebé si no puede respirar? A ver, Omar. Por el cordón umbilical, por las venas del cordón umbilical. Exacto. Entonces les llega por la circulación de la mamá. Entonces el oxígeno que tiene la mamá lo manda por las venas, ¿no? Le llega al bebé, eso lo vamos a ver en circulación y así el bebé respira. Porque no puede respirar porque está en el líquido amniótico, o sea, respira puro líquido amniótico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace? El bebé nace y respira por primera vez. Cuando el bebé nace y respira por primera vez, es en ese momento el primer instante en el que entra oxígeno y H2. En un bebé normal, entra todo esto que está respirando el bebé y como todo está bien y hay factor surfactante, no se promueve el colapso. Pero ¿qué pasa si en un bebé hay ausencia del factor surfactante? Mira, Víctor, así con las palabras crudas. Pero si hay ausencia, en el momento en el que el bebé hace esa primera respiración, se cierran los alvéolos, se cierran los bronquios, se colapsan las vías respiratorias
y el bebé deja de respirar. ¿Qué le tenemos que hacer? Le tenemos que dar dexametasona. Porque la dexametasona lo que promueve es, primero, que se dilaten otra vez las vías y que se abran. Y nos funciona también como o sea, tiene función también de factor surfactante, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tratamiento para esto. Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama esta patología? A ver, Valeria. ¿Es la enfermedad de la membrana hialina? Exacto, se llama síndrome de membrana hialina. Y tiene otro nombre, ¿alguien se lo sabe? ¿No? Reprobados todos. O síndrome de dificultad respiratoria aguda en el recién nacido. Ese es el otro nombre con el que lo pueden encontrar. Como síndrome de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria aguda en el recién nacido. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que pasa. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda con esta patología? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué les van a preguntar? ¿Por qué esta gente se los...? O sea, yo sé que alguien por ahí me mandó un mensaje y me dijo, Dani, todo lo que tú nos dices que nos preguntan, nunca nos lo preguntan. Pero no importa, o sea, te los van a preguntar ahorita o lo que les va a tocar ver a ustedes como médico es, bueno, ¿en qué momento o desde qué momento se tuvo que empezar a producir este factor surfactante? Y entonces esta tabla que viene aquí, estas etapas del desarrollo pulmonar, sí o sí, se las tienen que aprender. O sea, no pueden faltar en su mente esta tabla que les voy a poner a continuación, ¿vale? Les va a ayudar para su examen, les va a ayudar para la vida, les va a ayudar para su formación como médicos. Nosotros vimos cómo ocurría todo general, ¿no? Pero hay etapas muy específicas. Lo podemos dividir en una etapa embrionaria, pseudoglandular, canalicular, etapa de sacos terminales o etapa postnatal. Cada una tiene una semana o una duración específica, entonces necesito que revisen muy bien en qué semana está ocurriendo cada etapa. Y necesito que se aprendan todas las características. Les voy a decir qué es lo más preguntable. Lo más preguntable es, ¿en qué momento ya tenemos el sistema arterial pulmonar? Te insisto, solo vamos a ver el sistema arterial, pero bueno, vayan viendo que es en la etapa pseudoglandular, o sea, de la semana 8 a la semana 16. ¿En qué momento ya hay factor surfactante? En la semana 26. ¿Vale? ¿En qué momento se forman los bronquiolos respiratorios? En la etapa canalicular. Eso es lo que yo he visto que han preguntado en otros años. No quiere decir que les pregunten lo mismo y no quiere decir que no les puedan preguntar otra cosa. Pero para que vean cómo sí es importante que revisen cada una de las características de estas etapas, ¿vale? Entonces, es lo mismo que vimos, pero ordenado en etapa cronológica. Entonces, lo revisan con calma, se lo aprenden, lo imprimen y lo pegan en su cuarto, en su puerta, en la puerta del baño, en lugar de que agarren TikTok, se ponen a leer esta tabla. Por favor, porque es bien importante, ¿vale? Entonces, esto que hagan todo esto. Y ya básicamente este es como el resumen final, que lo tengan bien presente. Y con eso terminamos sistema respiratorio. O sea, les digo que la verdad es que es un tema bonito, es un tema sencillo, es un tema muy visual.
¿no? Este es un resumen que viene en la Arteaga. No me gusta tanto, pero bueno, si alguien es más de esquemas, es exactamente lo mismo que vimos, pero como más ordenado, ¿no? Pero yo creo que de la forma en la que lo vimos, está más que bien, ¿no? O sea, primero paso por paso y luego ya hacemos el resto. Sale, pues eso sería todo por la parte del sistema respiratorio. Insisto, sistema digestivo, chequen las 2 clases que ya les subí. Chequen las 2 clases. Bueno, aquí me dicen que del Arteaga en algunas cosas les digo que sí, en otras que no. Pero es que cambia, o sea, cambia el tiempo, depende del tema. Entonces, sistema digestivo, ya les subí 2 clases, por favor revísenla. En esas 2 clases utilizo otra dinámica porque yo uso pizarrón y plumones, entonces para que también vean cómo a veces doy clase a pizarrón también. Y les termino de subir la tercera parte del sistema digestivo el día de mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a tener una sesión de dudas para el sistema digestivo. Entonces me quedo por si alguien tiene dudas específicas de este tema, pero si no, pues nos veríamos hasta el siguiente fin de semana. Me preguntan si en este tema hay más patologías. No, la única patología que nos da el departamento que tenemos que ver es el síndrome de dificultad respiratoria y es muy sencillo. Pues con que sepas eso, está perfectísimo, ¿no? Es la única patología. Súper. Entonces me quedo para dudas específicas y si no, pues que les vaya muy bien en su semana, les deseo mucho éxito y pues nos estaremos viendo el siguiente fin de semana, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, Dani. Bonito fin. Gracias. No, espérense, Gracias, no se Dani. vayan. Bueno, los que ya se fueron, o sea, ya ni modo, pero los que no se han ido, yo tengo sus nombres de los que han participado, de los que participaron hoy, pero algunos nada más se ponen su primer nombre. Entonces, por favor, ahorita les mando por WhatsApp que me manden un mensaje por ahí y ya los voy registrando bien formal. ¿Vale? Sale, ya ahora sí, ya, me quedo para dudas. Nos vemos. Bye.